vienen para el año 2024. Los sábados 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de 4.500 pesos por semana, y un 40% en verdulerías y fruterías, con un tope de 2.500 pesos por persona. Miércoles y jueves, cuenta DNI, en comercios de barrio 30% de descuento con un tope de 3.000 pesos por persona. En supermercados anoten 8 y 22 de enero y 9 y 23 de enero, son días lunes y martes, 20% de descuento con un tope de 2.500 pesos por semana. Esta es la línea que va a seguir cuenta DNI en el mes de enero. Y ahora nos vamos directamente con Enrique Abati, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Vamos a hablar sobre la ley de alquileres. ¿Cómo le va, doctor Abati? Buen día. Feliz año, doctor. Mucho gusto, María. Muchas gracias por el reportaje. Y bueno, esperemos, le deseo lo mejor para el 2024, para usted y para toda la sociedad. Esperemos que haya más tolerancia y que, bueno, le permitan gobernar, ¿no?, a la actual administración. Abati, ¿tenemos ley de alquileres hoy? Bueno, la ley de alquileres es el decreto 70/23, que mientras tanto rige, porque rige a partir del 29 de diciembre pasado. Entonces, hoy rige ese decreto. Cualquiera que realice un contrato bajo los términos de este decreto 70, con las grandes novedades que hay en materia de alquiler, libertad absoluta para la fijación del plazo, no hay plazo mínimo legal, la libertad para fijación del precio, etcétera, aunque a futuro fuera modificado, quien hoy suscriba un contrato bajo esos términos se debe respetar, porque la ley no se aplica retroactivamente y se debe respetar hasta la finalización de ese contrato. Como también los que firmaron un contrato, por ejemplo, hace 15 días, antes de la vigencia de este decreto 70/23, están bajo las normas de la ley, las disposiciones de la ley 27.737, plazo mínimo 3 años, indexación semestral por el índice casa propia, etcétera, y eso hay que respetarlo hasta que finalice. Es decir, no se le aplican las nuevas disposiciones a esos contratos. Esos contratos finalizarán cuando finalice el plazo pactado en el contrato. El plazo mínimo, recordemos que son 3 años. Claro, bueno, así quien que va a eso hay que alquilar aclararle a los oyentes. Sí. Quien va a hacer un acuerdo, un contrato hoy de alquiler, lo va a hacer en libertad, pero esa libertad tiene un marco, que es el acuerdo entre el propietario y el inquilino, ¿no? Exactamente, y eso es lo que debería haber existido siempre, y que existía también, es decir, un poquito más acotado, pero existía, obviamente, hasta antes del 1 de julio del 2020, esa ley 27.551 que fue modificada por la ley 27.737 que rige desde octubre del año pasado, el 18 de octubre, realmente fue lo que ocasionó el desastre en el mercado locativo de viviendas, aclaremos, de viviendas, porque en lo que se refiere a la locación comercial, de oficinas, galpones, no había ningún problema, había mucha libertad entre las partes. Se podía Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con qué es lo que conviene en realidad, ¿no? Para tener una orientación, porque en la libertad, si no hay una orientación, hay mucha gente que se pierde. Y si, ¿qué es lo que me conviene? Porque no se sabe lo que viene tampoco, ¿no? Bueno, lo que conviene es pactar libremente los plazos, por ejemplo. Hoy no hay plazo mínimo legal. Se puede hacer un contrato por 1 mes, 6 meses, 1 año y medio, 2 años, no hay ningún límite. El único límite es el plazo máximo locativo, que en vivienda, eso sí sigue vigente, en vivienda, que establece el Código Civil y Comercial, ¿no?, que rige desde el 2015. En vivienda es 20 años y en los restantes destinos, o sea, oficinas, galpones, locales comerciales. ¿En vivienda 20 años 50. De qué? 20 años plazo máximo. Ajá, no se puede hacer un contrato por más de 20 años. Eso sigue vigente, pero el plazo mínimo fue eliminado, que eso está muy bien. 20 años de alquiler. La mayoría de los países civilizados, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay plazo. Abati. Pero 20 años como máximo. Nadie puede alquilar por más de 20 años. A eso me refiero. Por eso, que quede bien claro. Plazo mínimo legal, antes eran 3 años, con la ley
que terminó su vigencia el día 29 de diciembre. Entonces, ahora rige lo que pacten libremente las partes, por eso digo, 1 mes, 6 meses, 2 años, lo que libremente pacten las partes. Antes era 3 años, no se podía hacer un contrato por medio de menos de 3 años, salvo contrato de turismo o de algunas excepciones que había. Pero el plazo máximo de la locación es para la locación de vivienda 20 años, o sea, nadie puede hacer un contrato por más de 20 años, que está ahí, es lógico. Claro, bueno, y comercial no más de 50 años. Abati, usted es propietario. Yo le pregunto, ¿qué contrato le gustaría hacer hoy con un inquilino? Y el contrato bajo la ley que rige actualmente. No, está bien, pero ¿qué propone usted? ¿Qué cantidad de años? Bueno, ¿qué indexación? Como era antes, que se pongan de acuerdo las partes. Está bien, pero ¿usted qué contrato haría? ¿Qué le propondría a un inquilino hoy? Y 2 años, por ejemplo, 2 años porque no sabemos en este país lo que va a pasar. Claro. Es decir, 2 años es un plazo lógico, 2 años, indexación, por ejemplo, hoy con la brutal inflación que tenemos, que hemos heredado de la mala administración anterior económica, tenemos una inflación no menos del 170, 180% anual. Entonces, una indexación trimestral sería lo lógico, porque si no queda desactualizado inmediatamente el contrato. Por índice de precio del consumidor, lo que es muy importante, a diferencia de lo que habían establecido estas 2 leyes nefastas que perjudicaron fundamentalmente al inquilino, porque no había oferta, es decir, el propietario no se podía atar a semejante dislate, entonces retiraba la oferta, por eso no había oferta directamente. Entonces, yo lo que aconsejo y utilizar los índices provinciales. Cada provincia tiene sus índices. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una locación en Misiones que en Tierra del Fuego. En cambio, antes había que utilizar índices nacionales, por ejemplo, el índice del Banco Central, que era un índice nacional, el índice Casa Propia es un índice nacional. ¿Y esos índices quién los marca? ¿Qué, perdón? ¿Quién los marca a esos índices provinciales? No, cada provincia tiene su Instituto de Estadísticas y Censos. Entonces, no, yo digo, eso es de acuerdo a lo que acuerden las partes, y conforme a lo que acuerden las partes, no hay ninguna, es decir, es un consejo nada más, porque el que tiene que alquilar una propiedad en Mendoza, le conviene utilizar los índices de Mendoza, no los índices de la capital federal o nacionales, que son distintos. Bueno, ¿y con estos anuncios volvió la oferta? Claro que va a volver la oferta, obviamente que no va a ser inmediato. ¿Por qué? Porque el propietario sale espantado cuando hay inseguridad jurídica. Este país tiene una enorme inseguridad jurídica todavía. Veremos lo que va a hacer este gobierno. O sea, para que haya confianza tiene que haber señales, ¿no es cierto? Entonces, vemos que, por ejemplo, países como Paraguay tienen mayor seguridad jurídica que la Argentina, y Uruguay ni que hablar. Por eso, en el norte, muchas inversiones de desarrolladores inmobiliarios estaban enfocadas en la ciudad de Asunción, es decir, por ejemplo, desarrolladores, incluso de capital, ¿no? Pero desarrolladores fundamentalmente de Misiones, Chaco, Formosa, estaban construyendo en Paraguay. ¿Quiénes compraban? No compraban los paraguayos, compraban los argentinos, que acá estaban espantados con lo que sucedía, y entonces, bueno, tenían más a resguardo sus inversiones en países como Paraguay, donde la tasa inflacionaria es prácticamente nula, y además se podía pactar los alquileres en dólares, y por último, donde la presión tributaria es ínfima al lado de lo que es la Argentina, la mitad de lo que es la Argentina, y la tasa de retorno allá, un alquiler, o el alquiler de un inmueble en Paraguay, lo mismo en Uruguay, ¿no? Ahora, está dando un 6% anual del valor del inmueble en dólares, cuando en la Argentina no superaba el 3%. Le hago este cuadro de situación que ustedes conocen, obviamente, ¿no? Estampida de precios en la Argentina, baja del poder adquisitivo de los argentinos, y los alquileres, ¿dónde quedan? ¿Van a bajar? No, pero por supuesto, si realmente la gente tiene confianza, el propietario tiene confianza, entonces va a empezar a liberar, porque hay enorme cantidad de inmuebles que están cerrados, que prefieren no alquilarlos. Fíjense que en Capital Federal, le pongo como ejemplo, antes de la nefasta ley 27.551, o sea, antes del 2020, digamos, del 1 de julio del 2020, había una oferta permanente en Buenos Aires
de alquiler de vivienda, ¿no? De entre 15 y 20.000 según los meses de viviendas en oferta de alquiler. Luego, con la sanción de la ley, bajó drásticamente eso hasta llegar, hasta hace unos 6 meses atrás más o menos, a 1.300 viviendas nada más. Y cuando se sancionó la última ley que rige ahora ya está derogada, desde el 18 de octubre del 2023, bajó a menos de 400 viviendas. Estamos hablando de 20.000 a 400. Entonces, eso denota que la desconfianza. Ahora, por lo menos yo hablo con la gente, con propietarios, con clientes de estudio y todos, ya se están animando a alquilar. Entonces, cuando haya oferta, el inquilino, como era antes del 2020 no había ningún problema. El inquilino se elegía y ofertaba. O sea, el alquiler, por ejemplo, supongamos, ¿no? 100.000 pesos, bueno, yo ofrezco 90 u 80. Bien. Así. Abati, ¿y cuánto cree que mayor oferta, es decir, y bajan los precios forzosamente, sin tener en cuenta obviamente la inflación. Sí, dos preguntas básicas. Si bajan el precio de los alquileres, ¿cuánto usted cree que van a bajar en porcentaje? No, eso depende de la oferta. Va a ser de a poco. Eso van a requerir por lo menos 6 meses como mínimo para que haya oferta y que el inquilino pueda elegir y entre muchas propiedades y ofertar, incluso hacer ofertas, contraofertas. Eso, bien. Pero todo depende también de la inflación, ¿no? Porque no es lo mismo decir ahora, y bueno, 100.000 pesos dentro de 6 meses, 100.000 pueden, con la inflación brutal que tenemos, se pueden convertir en 200.000. Pero ya los alquileres aumentaron, pero por 2 años adelantado, ¿no? Claro, son imposibles de pagar. Artificialmente aumentaban, pero esto es producto de esas dos nefastas leyes. ¿Por qué? Porque en la primera de esas leyes, la que regía la 27.551, establecía que el alquiler de vivienda, reitero, en lo que se refiere a alquileres comerciales, hay sobreoferta incluso, no hay ningún problema. Pero en el alquiler de vivienda, ¿qué pasaba? La indexación era anual, por un índice elaborado por el Banco Central, que obviamente no era la realidad, no reflejaba la realidad, es decir, la real inflación. Entonces, obviamente que el propietario se tenía que resguardar, sabía que le quedaba planchado por un año con una inflación brutal el alquiler, disociado totalmente de la realidad, entonces ya partía, si el alquiler eran de 100.000 pesos, ya partía por lo menos de 130, para resguardarse de los efectos inflacionarios, ¿no? Ahora, entonces todo eso aumentaba artificialmente los precios. Le pregunto, Abati, ¿quién vela por el cumplimiento de ese contrato que se va a hacer en libertad? La justicia, obviamente. Porque hay que terminar con la intervención del Estado. El intervencionismo del Estado siempre, históricamente, recordemos las primeras leyes de alquileres, de congelamiento de alquileres, prórroga compulsiva de los contratos del año 1947 en adelante, ocasionaron el efecto boomerang contra el inquilino. El perjudicado era el inquilino, porque la gente dejaba de construir para las famosas casas de renta, dejaba de invertir, dejaba de ofrecer, incluso lo vemos ahora con estas últimas leyes. El propietario prefería tener cerrado el inmueble y no alquilarlo, porque siempre alquilar es un riesgo también. No nos olvidemos que tenemos regímenes de desalojo, por el sistema federal que tenemos, cada provincia tiene sus propios códigos procesales. Entonces, el proceso de desalojo está en los códigos procesales civiles y comerciales de cada provincia, y bueno, depende, por ejemplo, Mendoza tiene un sistema muy ágil de desalojo. En 4 meses se desaloja un inquilino que no paga los alquileres o que no quiere devolver el inmueble una vez terminado el contrato. Entonces, ahí hay seguridad jurídica, mayor seguridad jurídica que en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, donde un juicio de desalojo tarda no menos de 1 año y medio o 2 años. Entonces, es como la compañía de seguro. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el valor de la póliza. Entonces, por eso eso incide también en el aumento de los alquileres. Para resguardarse ante un incumplimiento, piden más alquiler, por supuesto. ¿Cuáles serían los precios orientativos para alquilar hoy? ¿Los precios de mercado, los que se están moviendo hoy en libertad? Todavía no hay, porque estamos hablando del día 29, comenzó la vigencia de la ley. Esto va a tener que pasar unos meses y ahí sí,
cuando haya oferta, el precio de mercado lo da la oferta y la demanda. Yo me reitero, por ejemplo, en la locación de oficinas, locación de locales comerciales, no hay ningún problema, es oferta y demanda. Hay contraofertas, hay exceso de oferta incluso en oficinas, no sé, en Capital Federal hay edificios enteros que están prácticamente vacíos, no hay es decir, exceso de oferta existe. Entonces se alquila por precios realmente muy convenientes para los inquilinos, me refiero a oficinas, locales comerciales, ¿no? Sí. Bien, pero la vivienda va a suceder lo mismo, hay que dejar transcurrir por lo menos 6, 7 meses. El consejo que yo doy a la gente es que los que tienen, por ejemplo, han suscrito un contrato bajo la ley 27551, o sea, la que rige del 2020, ya están venciendo esos contratos, porque el plazo máximo mínimo eran 3 años. Entonces, ya vencen esos contratos y nadie lo quiere renovar, porque una cosa es renovar y otra prorrogar. Renovar implicaba otro plazo mínimo de 3 años, etcétera. Lo que está haciendo la gente es prorrogar por 6 meses, 3 meses, eso a la espera de la sanción de la vigencia de esta ley, ¿no? Que rige desde el 29 de diciembre. Ahora la gente, ya conozco casos prácticos, ya que incluso me han consultado en el estudio, bueno, ¿qué hacemos ahora? Que ya venció el contrato, lo prorrogo, lo renuevo. Sí, renuévelo, bajo la nueva ley puede pactar un plazo de 1 año, 2 años, lo que libremente pactan las partes. Ahora, en cambio, si lo prorrogan bajo la ley anterior, que es un desastre. ¿Con cuánto dinero se va a poder ingresar a la vivienda? ¿Qué es lo que van a pedir? Todo depende, no es lo mismo una vivienda sobre un bulevar marítimo que una vivienda, o en Los Troncos, que una vivienda, no sé, en La Perla, por ejemplo, es decir, o en las afueras de Mar del Plata. Eso depende de cada caso particular. Eso vale. Lo que le quiero preguntar es, más allá del alquiler, ¿qué se va a pedir para desembarcar en esa vivienda, para habitarla? No, ahora, lo de siempre, el depósito de garantía. Ahora no hay límite para el depósito de garantía. Antes ¿Un mes de depósito? Un solo mes. El depósito es el mes adelantado y el depósito de garantía. El depósito de garantía es el que libremente pacten las partes, incluso va a poder ser en moneda extranjera, que antes no se lo podía hacer en la vivienda. ¿Pero podría ser menos que un mes de depósito? No, nadie va, porque a ver, pongamos este ejemplo, alguien alquila por 100.000 pesos un departamento, supongamos. El inquilino usa mal o rompe el termotanque, un termotanque vale 300.000 pesos, entonces mínimamente tiene que resguardar o la cocina, en fin, algunos artefactos. Entonces, el depósito, históricamente en la Argentina, siempre fue de 1 mes por año. Si era un contrato de 2 años, eran 2 meses. Si era un contrato de 3 años, eran 3 meses. Salvo con estas nefastas leyes ahora derogadas, donde era, por todo concepto, así fuera un contrato de 5 años, era un solo mes de alquiler, era una ridiculez eso. O sea que es un mes adelantado, que eso se devuelve después de terminado el contrato. Por supuesto. Ahora, yo lo que aconsejo es hacerlo en moneda extranjera, para que el inquilino no se le diluya después, porque si lo hacen en dólares, está perfecto, después le devuelven los mismos dólares. Si cumplió con todas las condiciones establecidas en el contrato, se entiende, ¿no? Para eso está el depósito de garantía. Bien. El mes adelantado, un mes de depósito, y comisión inmobiliaria, ¿de cuánto? Bueno, eso, la comisión inmobiliaria depende de cada provincia, como es un sistema federal de gobierno que tenemos, cada provincia tiene sus leyes de... Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires creo que históricamente no lo conozco, pues yo me manejo con Capital Federal, pero donde Capital Federal es el 4,16%, provincia de Buenos Aires debe ser 1 mes seguramente de alquiler. No sé, eso habría que preguntarle a un corredor inmobiliario. ¿Usted no es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina? Sí. Y tiene solo Buenos Aires, Capital Federal. No, tenemos representación en Mendoza y todo, pero yo me refiero, yo soy abogado, no soy corredor inmobiliario. No, está bien, pero por ahí tenía el índice que también se pagaba, o lo que se pagaba en provincia de Buenos Aires, no lo tiene a mano. No es lo mismo en Mendoza que en provincia de Buenos Aires con el Chaco, cada provincia tiene su manera de contratar. Hay una ley del ejercicio de la profesión del corredor inmobiliario. Entonces, ahí está el honorario que cobra. En Capital Federal, por ejemplo,
una cuestión que es absolutamente inconstitucional, y que está ahora, ya llegó a la Corte Suprema, eso, los corredores inmobiliarios no le pueden cobrar su honorario o comisión al inquilino. O sea, tienen que trabajar gratis para el inquilino, lo cual es un disparate. Porque como que si a mí me dijeran, bueno, usted tiene que defender a un inquilino, yo defiendo a un inquilino, pero en juicio, pero no le puede cobrar, no puede cobrar. Entonces nadie trabaja gratis. Y eso el va en contra del artículo. El 4.16 que usted me dice pagan en Capital Federal, ¿tiene que ver con el mes? No, lo paga el propietario solamente, el inquilino no paga nada en Capital Federal. El inquilino no paga. Por eso le decía que Capital Federal, el inquilino, por una ley, porque Capital Federal tiene su propia ley de corredores inmobiliarios, de la profesión, y además una ley que estableció que el corredor inmobiliario, que es absolutamente inconstitucional, por supuesto, no le puede cobrar honorario o comisión al inquilino. Lo cual es un disparate, porque no es un trabajo, el corredor inmobiliario está realizando su trabajo, no puede ser que tenga que trabajar gratis. ¿Y ese 4.16 se va a dividir, por ejemplo, entre inquilino y propietario? No, ese 4.16 lo paga, por eso le digo, el inquilino no paga un peso en la ciudad de Buenos Aires. Está bien, entiendo, pero digo, si pagás el inquilino, ¿van a dividir ese 4.16 o será otro 4.16? No, era otro 4.16 para el inquilino. O sea que la inmobiliaria recibiría un 8 y pico. Sí, así está establecido en la ley, pero por otra ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, eso lo anularon. Entonces, bueno, eso es absolutamente inconstitucional, ¿no? Pero hay proyectos en varias provincias que no han cuajado, pero en la provincia de Buenos Aires el corredor inmobiliario le cobra a ambas partes, porque es lógico, él trabaja para ambas partes. Si va un inquilino a la inmobiliaria y le dice, búsqueme un inmueble, ¿cómo va a trabajar gratis el Claro. ¿Y se puede hacer el acuerdo entre partes sin que intervenga la inmobiliaria? Hay también, sí, pero lo ideal siempre es que intervenga una inmobiliaria, porque el inmobiliario es el que conoce la zona, es el que va a pedir todos los informes de dominio. No, está bien, le pregunto para que la gente sepa si lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿no? Sí, eso siempre es libertad, es decir, nada impide eso. Claro. Nada impide. Bien. Pero es como que también que alguien haga un contrato, a veces un contrato complejo, sin la intervención de un abogado, por ejemplo, o un escribano. ¿Me explico? Bien. Entonces todo depende, ¿no? Pero sí, por supuesto, en eso hay libertad absoluta. Pero Enrique, lo ideal es que intervenga siempre un corredor inmobiliario que conoce el tema, que va a aconsejar a las partes. Le agradecemos el conocimiento que acaba de darnos para que la gente también vaya consustanciándose un poco sobre cómo van a funcionar las cosas. Usted dice que con más claridad de aquí a 6 meses, ¿no? Obviamente, lo que hay que decirle también a la gente, por ejemplo, ya no es obligatorio registrar los contratos en la FIT, en el registro de la FIT. ¿Y eso está bien o está mal? Está bien, porque es libertad, cada uno hace lo que quiera. Ahora, igual era un trámite burocrático que no daba ni quitaba nada, porque en realidad es obligación del locador de otorgar factura. Entonces, cuando otorga la factura oficial o el recibo oficial, ya la FIT se entera, así que da lo mismo eso. Abati, gracias, que tenga un buen año y que ojalá todos estemos en mejores condiciones para acceder a una vivienda, ¿no? Que todo el mundo pueda tener su techo digno y seguro, eso me parece fundamental. Eso es cumplir con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la República Argentina, pero eso no tiene que caer sobre las espaldas del propietario, porque así estaba entendido últimamente por cuestiones políticas. Eso no es así, es el Estado que debe proporcionar el acceso a la vivienda digna, no regalarla. Bueno, sí, tiene que ser una acción, un acuerdo que beneficie a todos, también al inquilino. Claro, pero yo voy más allá de eso. Acá hay que volver al crédito hipotecario. Hoy no existe el crédito hipotecario en la Argentina, pero por culpa de los malos manejos de las autoridades económicas de los diversos gobiernos que hemos tenido. Es un desastre lo que han hecho. Porque en los años 90, existía el crédito hipotecario y cualquiera podía acceder a comprar la vivienda, no alquilar, a comprar. Exacto. Entonces, por ejemplo, con una cuota de más de un 30% más que lo que sería un alquiler, se accedía a un crédito hipotecario para comprar y no para alquilar. ¿Y quién se benefició con este desastre?
con este desastre de nadie, los políticos me imagino se habrán beneficiado. ¿A costa de quién? Sí, a costa del pueblo. Y con dinero... pero, a ver, en los años... ¿Pero quién les pagó? ¿Quién los bancó para beneficiarse? Y habría que preguntarle a los políticos. Es decir, basta ver el enorme crecimiento patrimonial de cualquier político contra el decrecimiento patrimonial de la clase media. Cada vez tenemos menos lo de la clase media. ¿Me explico? Tenemos impuestos, tasas como Alemania y servicios como cualquier... Ojo, no se tome como una cuestión discriminatoria, pero como cualquier país del África subsahariana. Es un desastre. Aquí tengo un oyente que dice: hola María, estaba escuchando tu nota, el honorario establecido para cobrar en el alquiler es del 6% a cada parte del contrato total de alquiler, ya sea 24 meses en vivienda o 36 meses en locales. Lo que pasa es que casi siempre le pasan el monto total del 12% al inquilino, pero eso no es legal, se conviene así normalmente, dice. Bueno, claro, es cierto, no, eso tiene que pagar cada parte. Por eso tampoco es legal, es decir, es absolutamente inconstitucional lo que sucede en Capital Federal, que el propietario paga el 4.16 y al inquilino no le cobran nada, porque es disparate eso. Cada parte tiene que pagar el servicio que le brinda el inmobiliario, y es lógico. Sí. Lo que está mal es eso que le carguen todo el inquilino, obviamente, eso tiene que... Abati, si usted nos lo permite, vamos a seguir consultándolo. Le agradecemos en este momento y le deseamos que tenga un feliz año nuevo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente para ustedes. Bueno, son las 8:52 en un día precioso, de mucho solcito, de linda temperatura. Mirá cómo está ahora, te lo cuenta Sergio. 19.9 la temperatura en Mar del Plata, la humedad es del 79%, bajó también. Apareció un poquito de viento del noroeste a 11 kilómetros en la hora. Atlántica con María. Con María. De 7 a 12, mucho más cerca.